En democracia, los jugadores se convierten en líderes políticos en una democracia bipartidista, pero para conservar su posición y ascender tendrán que manipular, mentir, robar, es decir, hacer lo que sea para llegar a lo más alto. Desprestigia a tus rivales, investígales o plántales pruebas falsas de algún escándalo y finánciate legal o ilegalmente. Todo vale para hacerse con el poder en democracia. Contenido de la caja. El juego contiene un tablero de juego a doble cara para jugar la versión básica o la avanzada, una urna montable, 6 bastiones montables, 60 fichas de comunidad, 42 fichas de popularidad, 10 fichas de maletín, 3 fichas de punto de victoria, 5 fichas de investigación, una ficha de ronda, una ficha de orden de turno, 90 fichas de voto, 39 cartas de financiación, 42 cartas de reacción, campaña e intriga, 31 cartas de agente, 25 cartas de habilidad especial, 7 cartas de presidente, 26 cartas de planes de pensión, 7 cartas ambientales, 2 cartas marcadoras de candidato, una carta marcadora de presidente, 6 cartas de marcadores de dinero, 6 cartas de marcadores de popularidad e instrucciones. Objetivo del juego. En democracia, los jugadores se convierten en líderes políticos en una democracia bipartidista dominada por los partidos rojo y azul. El objetivo de los jugadores de los partidos rojo y azul es llegar a presidente de gobierno y aguantar el mayor tiempo posible sin dimitir. Para ello, tendrán que colaborar con su compañero de partido para aumentar la influencia de su partido, al tiempo que hacen lo que sea para ser el candidato a la presidencia. Además, podrá haber representantes de los partidos minoritarios según el número de jugadores. Estos partidos tendrán como objetivo figurar entre los 2 partidos más votados en cualesquiera de las elecciones para convertirse en el partido mayoritario, ganando automáticamente la partida. Preparación del juego. En este video tutorial enseñaremos a jugar la versión básica de una partida a 5 jugadores. Para ello, lo primero que haremos será colocar el tablero en el centro de la mesa por la cara A, y a continuación retiraremos las cartas marcadas con un maletín de montaje, investigación y cambio de línea editorial. Después, tomaremos 2 cartas de líder rojo, 2 cartas de líder azul, una carta de líder verde y las repartiremos al azar entre todos los jugadores. En este momento situaremos a los líderes de un mismo partido enfrentados en la mesa. A continuación, cada jugador colocará frente a él su carta de líder, un varón de su color, la carta marcadora de dinero con la ficha de dinero sobre el 0 y la carta de popularidad con 2 fichas de popularidad encima. Después, cogeremos las siguientes cartas y las colocaremos en su lugar correspondiente en el tablero. Por cada jugador, un varón adicional y un medio de comunicación de su color boca arriba, 3 cartas de juez boca arriba junto a sus fichas de investigación, las cartas de planes de pensión boca arriba, las cartas de campaña, intriga y reacción barajadas boca abajo, las cartas de financiación barajadas boca abajo y las cartas de presidente barajadas boca abajo. Además, cogeremos las cartas marcadoras de candidato rojo y azul, la carta marcadora de presidente, el medio de comunicación del gobierno y la habilidad especial del medio de comunicación del gobierno y las colocaremos junto al tablero. A continuación colocaremos junto al tablero los puntos de victoria, las fichas de popularidad, de comunidad y los votos de todos los partidos presentes en la partida. En este momento colocaremos la ficha de ronda en la casilla inicial y entregaremos la ficha de orden de turno a un jugador seleccionado al azar. Por último, empezando por el jugador que tiene la ficha de orden de turno y siguiendo en sentido horario, cada jugador colocará una ficha de bastión de su color en una comunidad autónoma de su elección y robará sin mirar mientras se roban 6 cartas entre los mazos de financiación y el mazo de campaña, intriga y reacción. Y añadirá a su mano las 4 cartas de habilidad especial correspondientes a sus agentes, una de líder, 2 de varón y un medio de comunicación de su color. Y ya estamos listos para jugar a democracia. Turno de juego. En democracia los jugadores usan a sus agentes para realizar acciones que aumenten su popularidad, disminuyan la de sus rivales, ayuden a su partido, etc. Los jugadores comienzan el juego con 2 agentes y podrán ir adquiriendo nuevos a lo largo de las 3 legislaturas que dura el juego. Cada legislatura consta de 3 rondas y en cada ronda realizaremos las siguientes fases. 1. Fase de planificación. Esta fase la ejecutan todos los jugadores al mismo tiempo. Cada jugador tendrá que preparar y fijar una planificación de su jugada según los agentes que tengan y las cartas de su mano. Dicha planificación quedará oculta al resto de los jugadores, de forma que cada agente tendrá una carta oculta debajo de él. Agentes son los que juegan la mayoría de las cartas de democracia, y cuantos más tengamos, más acciones podremos realizar por turno.
Un agente solo podrá tener asociada una carta que pueda jugar, es decir, que coincida el dibujo de la carta con el dibujo presente en el agente. Y además, tendremos que tener en cuenta que las cartas de habilidad especial son específicas de cada agente. Por último, tendremos que tener en cuenta que para ejecutar las acciones de las cartas tendremos que pagar un coste. El dinero del que dispondremos en cada turno será el siguiente: +1 por cada comunidad autónoma en poder de nuestro partido, representadas en el tablero por las fichas de bastión y de comunidad del color de nuestro partido, y el dinero proporcionado por las cartas de financiación que hayamos colocado debajo de nuestros agentes. Este coste deberá cubrir el coste de las restantes acciones de campaña, intriga y acciones especiales que hayamos planificado para la ronda actual. Una vez que todos los jugadores hayan realizado su planificación, pasaremos a la fase 2. 2. Fase de investigación judicial. Esta fase también la ejecutan todos los jugadores al mismo tiempo. Cada jugador que tenga un juez en su poder deberá poner su ficha de investigación sobre una carta jugada boca abajo por cualquier otro jugador. Dicha carta será objeto de investigación más adelante. Cuando todos los jugadores hayan colocado sus fichas de investigación, pasaremos a la fase 3. 3. Fase de resolución. Esta fase la jugaremos por turnos, comenzando por el jugador que tenga la ficha de turno y siguiendo en sentido horario. En esta fase, cada jugador revelará y resolverá una por una todas las cartas que colocó boca abajo en la fase de planificación. Si alguna de ellas tiene una ficha de investigación encima y al revelarla resulta ser ilegal, se producirá un juicio. Juicios. Cuando ocurre un juicio, el juego se detiene temporalmente y cada juicio tiene 2 fases. Fase de instrucción. Si el agente acusado es miembro del partido o del gobierno, el jugador que lo controla pierde 2 fichas de popularidad y su compañero pierde 1. Juicio oral. Si el acusado es un juez, lo descartamos junto con su ficha de investigación y podremos volver a comprarlo más adelante. Si no, los 3 jueces decidirán la sentencia por votación. Los jueces neutrales votarán culpable, y por el contrario, los jueces controlados por los jugadores votarán lo que decida su dueño, de forma que aunque la carta sea ilegal, es posible que el acusado salga inocente. Sentencia. El agente puede ser declarado inocente, en cuyo caso la partida continúa con normalidad, o culpable, en cuyo caso el agente descartará la carta jugada. Además, si el agente es un líder, irá a la cárcel y el jugador que lo controla perderá todas sus fichas de popularidad. Y si además de líder es presidente del gobierno, perderá todas sus fichas de popularidad y tendrá que dimitir al final de la ronda, aunque no irá a la cárcel. En cualquier otro caso, el agente se descarta, aunque puede volver a comprarse. La cárcel. Un jugador cuyo líder ingresa en la cárcel no podrá jugar hasta la siguiente ronda, aunque podrá terminar la actual con normalidad. Si el jugador es un candidato de su partido, la candidatura pasará a su compañero, y además, si el jugador tiene un juez, podrá usarlo con normalidad mientras se encuentra en la cárcel. En caso de que no haya juicios, el jugador resolverá sus cartas con normalidad siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, resolverá las cartas de financiación, aumentando sus ingresos y perdiendo popularidad si procede. No olvidemos que los ingresos de cada ronda son la suma de las cartas de financiación más los ingresos por comunidades autónomas controladas por cada partido. A continuación revelará una a una las demás cartas en el orden que desee y resolverá sus efectos. Y si no tiene dinero suficiente, tendrá que descartar las cartas que no pueda pagar. Las cartas. Las cartas podrán ser legales o ilegales y tendrán diferentes funciones. Cartas de campaña son las actividades del partido. Cartas de financiación proporcionan fondos para pagar las actividades del resto de las cartas. Cartas de intriga son actividades encubiertas. Cartas de habilidad especial son actividades propias de cada agente y vuelven a la mano después de su uso. Cartas de reacción son respuestas inmediatas a efectos perjudiciales y se descartan tras ser utilizadas. Además, hay que tener en cuenta que cada acción admite solo una carta de reacción. Presidente. Son cartas especiales del presidente de gobierno y se descartan tras ser utilizadas. Además, no cuentan para el límite de cartas en la mano. Cartas de planes de pensión. Son solo para los jugadores rojos y azules y sirven para desempatar si al final de la partida hay empate a puntos de victoria, en cuyo caso ganará el jugador que se haya labrado un mejor futuro a base de planes de puntos de pensión. Al comprarse, esas cartas se colocan boca abajo enfrente al jugador y permanecen allí hasta el final de la partida. Efectos de las cartas. Voto. Introduce en la urna votos del partido de tu color. Más popularidad. Incrementa la popularidad de los jugadores que quiere el jugador que utiliza la carta, repartidos los puntos indicados como quiera. Menos popularidad. Disminuye la popularidad de los jugadores que decida el jugador que utiliza la carta, repartidos los puntos indicados como quiera, a menos que dicha carta especifique a qué jugador afecta. Discurso.
Si el nivel de popularidad de un jugador alcanza el primer umbral, podrá poner una ficha de comunidad de su color en una comunidad autónoma neutra, o podrá quitar una ficha de otro color de una comunidad ocupada. Y si alcanza el segundo umbral, podrá cambiar una ficha de comunidad de otro color por una de su color. Más o menos popularidad. Añade o retira una ficha de popularidad de un solo jugador, según se indique. Tras resolver el efecto de todas sus cartas, el jugador podrá usar el dinero sobrante para comprar nuevos agentes que podrá poner delante de él, teniendo en cuenta que solo podrá tener un líder, 2 varones, un medio de comunicación de su color y un juez. O para comprar planes de pensión si es un jugador rojo o azul. Como ya habíamos avanzado, los planes de pensiones sirven para desempatar y se colocan boca abajo en el área de juego del jugador junto a sus agentes. Y además, un jugador no podrá poseer 2 planes de pensión iguales. El dinero que no utilice el jugador se perderá y al final de su turno la ficha de ingresos volverá a la posición 0 del marcador de dinero. Por último, el jugador devolverá a su mano las cartas de habilidad especiales utilizadas y descartará el resto de cartas utilizadas. Y además podrá descartarse todas las cartas que quiera de su mano, a excepción de las cartas de habilidad especial. Una vez hecho esto, robará de entre los mazos de financiación e intriga, campaña y reacción cartas hasta tener nuevamente 10 en la mano, sin tener en cuenta las cartas de presidencia en caso de que las tenga. 4. Final de la ronda. Cuando todos los jugadores han terminado de resolver sus turnos, es hora de comprobar dónde se encuentra la ficha de ronda. Si se encuentra en selección de candidatos, procederemos a efectuar esta acción y avanzaremos la ficha de ronda a una casilla. Selección de candidatos. Al final de cada ronda de selección de candidato, cada partido mayoritario elegirá como su candidato a la presidencia del gobierno al jugador más popular del partido. Dicho jugador tomará la carta de candidato de su color y la colocará tras su carta de líder. Además, a igualdad de popularidad, el candidato del partido se escogerá al azar y además un jugador podrá ceder, si lo desea, su candidatura a su compañero de partido. Si la ficha de turno se encuentra en elecciones generales, se celebrarán elecciones y la ficha de ronda volverá a la casilla inicial cuando finalicen. Elecciones generales. Cuando se producen elecciones generales tendremos que seguir los siguientes pasos. 1. Introducir en la urna una ficha de voto azul y otra de voto rojo por cada comunidad neutra en el tablero. 2. Agitar la urna, extraer sin mirar una ficha de voto por cada comunidad neutra y colocarla sobre dichas comunidades. 3. Mirar el número de escaños que obtiene cada partido. Para ello, sumaremos las fichas de voto, las fichas de comunidad y las fichas de bastión de cada color. Si algún partido alcanza la mayoría absoluta con 9 o más escaños, su candidato será investido presidente del gobierno. En caso contrario, será necesario un pacto electoral con él o con los partidos minoritarios. Pactos electorales. Cuando no se obtenga mayoría absoluta, los partidos mayoritarios deberán pactar con los minoritarios para poder investir a su presidente. Para ello, los candidatos ofrecerán al partido minoritario una o más comunidades con la ficha de comunidad que tengan en su poder. El jugador del partido minoritario cerrará el pacto con quien más le convenga, cambiando las fichas de comunidad del otro partido por las fichas de su color. A cambio, el partido minoritario le cederá al mayoritario sus escaños, para que pueda investir a su presidente. Si un partido mayoritario no tiene fichas de comunidad, podrá ofrecer al partido minoritario sus futuras fichas de comunidad como promesa, y estará obligado a cumplir el pacto. 4. El presidente electo pondrá la carta marcadora de presidente tras su carta de líder y conseguirá el medio de comunicación del gobierno, que sustituirá el medio de comunicación que ya tuviera el jugador, y también conseguirá la carta de habilidad especial de medio de comunicación del gobierno, que sustituirá a su carta de habilidad de medio de comunicación. Por último, robará una carta del mazo de presidente y se adueñará de la ficha de orden de turno. 5. Vaciaremos la urna de fichas de voto, retiraremos las fichas de voto del tablero y las cartas de candidato de sus dueños, y comenzará una nueva ronda. Es muy importante tener en cuenta que si un presidente de gobierno resiste toda una legislatura sin dimitir, ganará un punto de victoria. Esta es la única forma de conseguir los puntos de victoria necesarios para ganar la partida. En cualquier otro caso, avanzaremos la ficha de ronda a una casilla y por último pasaremos la ficha de orden de turno al jugador de la izquierda, al menos que un jugador sea presidente de gobierno, en cuyo caso dicho presidente se quedará la ficha de orden de turno. Fin de la partida. La partida acaba tras las terceras elecciones generales. Estas elecciones no servirán para elegir presidente, sino que otorgarán un punto de victoria al candidato mayoritario que las gane por mayoría simple. Y en caso de empate a número de votos entre los dos partidos mayoritarios, ninguno ganará este punto de victoria. La partida la ganará el jugador con más puntos de victoria en su poder. Si se produce un empate, el total de puntos de pensión de las cartas de planes de pensión serán las que decidan al jugador ganador.
Por el contrario, los partidos minoritarios no tendrán que cumplir estas condiciones para ganar la partida. Si un partido minoritario queda primero o segundo en número de escaños en unas elecciones generales, teniendo en cuenta que no será válido un empate por el segundo puesto, el juego acaba y gana la partida el jugador que controla dicho partido. Vive los entresijos de una auténtica democracia bipartidista con el juego Democracia.